por estos motivos y dándole gracias también por las respuestas que vamos recibiendo de él. Vamos a mirar en la palabra del Señor unos versículos en 1 Timoteo el capítulo 6. 1 Timoteo el capítulo 6 y el versículo 11. Estamos terminando la primera epístola a Timoteo, de estas pastorales que sabemos son la primera y la segunda de Timoteo y la epístola a Tito. Y en este último capítulo de la primera, el capítulo 6 y versículo 11, dice estas palabras el apóstol Pablo escribiendo a su hijo en la fe. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Los consejos que le da el apóstol Pablo a su hijo en la fe Timoteo como un delegado apostólico, probablemente en la ciudad y en la iglesia de Éfeso, son muy importantes y no solamente son para él, como, digamos, como un anciano entre los ancianos de esa iglesia de Éfeso, sino también para todos los creyentes. Lo vamos a aplicar también para todos nosotros en esta tarde. Los temas que Pablo ha estado escribiéndole a Timoteo son, y lo voy a hacer brevemente, en el capítulo 1, dar una suma atención a las enseñanzas de la sana doctrina. En el capítulo 2, las instrucciones sobre la oración y la participación de las mujeres en el culto de la iglesia. En el capítulo 3, Pablo hablaba sobre los requisitos de los ancianos, de los pastores y también de los diáconos. En el capítulo 4, abordó el tema de los falsos maestros, de su enseñanza y cómo enfrentarla. En el capítulo 5, una variedad de asuntos de ética cristiana, cómo tratar a los hermanos y a las hermanas mayores, a los jóvenes, a las viudas, a los ancianos de la iglesia, me refiero a los ancianos por oficio, por trabajo, y los primeros versículos del capítulo 6 a los amos y a los siervos. Y ya en el resto del capítulo 6 ha hablado el apóstol sobre algunas características de los falsos maestros, sus errores de doctrina y también su avidez por el dinero. Ahora es muy interesante cómo empieza este último párrafo de la primera carta de Pablo a Timoteo, lo que hemos leído en esta noche. En el versículo 11 dice, mas tú, oh hombre de Dios. Es una forma muy personal y muy enfática con la cual se dirige Pablo a su hijo en la fe, Timoteo. Ese más tú, o pero tú, nos remite, por supuesto, inmediatamente al contexto anterior, es decir, a lo que Pablo venía diciéndole en su escrito. Aquellos que enseñaban doctrinas extrañas, doctrinas erróneas, que nada tenían que ver con la verdad. En el versículo 3 dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma con las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. Esos falsos maestros que introducían en la iglesia herejías destructoras. Ahora fíjese, solamente para repasar en los versículos 4 y 5 lo que dice, fíjese en su Biblia, cómo les llama Pablo a estos falsos maestros. Les dice orgullosos, les llama ignorantes, dice que nada saben, les llama delirantes, porque desvarían acerca de cuestiones y contiendas de palabra, en argumentos absurdos diríamos. Les llama perturbadores, porque son generadores de envidias, de pleitos, de blasfemias, de malas sospechas,
Todo eso en el versículo 4. Cuando llegamos al 5, dice que además son corruptos, porque provocan disputas necias de hombres corruptos de entendimiento. En el versículo 5 también les llama de engañadores y mentirosos, porque son privados de la verdad. Y finalmente en el versículo 5 les llama comerciantes de la fe, porque dice que toman la piedad como fuente de ganancia. Lo triste es que hoy en día, igual que en aquel tiempo, existen estos falsos maestros. Y hermanos, debemos tener mucho cuidado con lo que vemos y con lo que oímos. Hoy día es muy fácil acceder a cualquier tipo de conferencia y contaminarnos con lo que dicen muchos verdaderamente falsos maestros. Parecen muchas veces cosas muy interesantes y muy atractivas, temas muy atractivos, pero hermanos, debemos poner un filtro a todo esto. Si no sabemos el origen, debemos preguntar. Hay hermanos que conocen algo más, sin duda, que nosotros. Estamos los ancianos de la congregación para consultar. El otro día justamente comentábamos con un hermano, existe el peligro, sobre todo en este tiempo en el cual las redes sociales y la internet ponen a nuestro alcance cualquier tipo de información, cualquier tipo de mensaje, ser afectados por ideas extrañas a la palabra de Dios. No todo es la verdad, no todo edifica. Es más, mucho es absolutamente peligroso, sobre todo cuando no trata sobre la palabra de Dios. Usted a sus hijos pequeños no les deja, o no les debería dejar por lo menos, ver cualquier cosa, ¿verdad? Así también con los creyentes. Hay muchos nuevos en las cosas del Señor que aún no tienen el debido discernimiento sobre lo que se oye, lo que se ve. Por favor, tengamos sumo cuidado. Ahora, volviendo a nuestro pasaje, Pablo le dice, pero tú, oh hombre de Dios. Note el título que Pablo le da a Timoteo, hombre de Dios. Es un título muy interesante, muy importante. Por supuesto, hombre de Dios incluye también mujer de Dios, es un título genérico, ¿no? Además está dirigido a Timoteo. Yo diría que es un título nobiliario realmente, porque significa que pertenecemos a ningún otro sino a Dios, a su familia, que Él es nuestro Padre. Significa que tenemos la vida de Dios, significa que somos pueblo de Dios. Y como la canción muchas veces cantamos, el pueblo de Dios es un pueblo especial. Es un verdadero privilegio ser llamado así, hombre de Dios, mujer de Dios. Toda la Biblia está llena de hombres y mujeres de Dios. Pero ahora, en esta presente dispensación que vivimos, cada creyente es un hombre de Dios, una mujer de Dios. Ahora, claro, es necesario evaluar el significado de ese título y vivir, por supuesto, a la altura de ese título. Un hombre de Dios es un hombre, una mujer de Dios, que posee tal orden espiritual de las cosas que lo que es meramente temporal, transitorio, perecedero, no tiene relación permanente en él. Es un creyente que vive con los pies sobre la tierra, pero con el pensamiento en el cielo, en las cosas de arriba. Bueno, a este hombre de Dios, Pablo le va a dar los últimos consejos paternales en esta primera carta suya. Y menciona 5 cosas que Timoteo debía hacer y que cada uno de nosotros también debemos hacer, porque usted y yo somos hombres de Dios, mujeres de Dios. Y Pablo le dice 5 cosas. Primero, que huya. Segundo, que siga. Tercero, que pelee. Cuarto, que eche mano. Y quinto, que guarde el mandamiento. Vamos a mirarlos brevemente cada uno de ellos. Dice Pablo, huye. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas. Huir no es una palabra demasiado agradable. Pensamos que no es una palabra para gente valiente. Pero hay momentos en los cuales huir es de sabios. Usted recuerda a Lot. Fue sabio cuando aceptó el consejo urgente de los ángeles que le dijeron, huye, escapa por tu vida, escapando del fuego y del azufre que caería sobre Sodoma. José fue sabio cuando huyó y dejó las ropas de aquella mujer, la esposa de Potifar, huyendo también de la tentación. David
Fue sabio cuando huyó de Saúl, salvando su vida para luego poder cumplir así el propósito de Dios en su reino. Pablo le dice a los corintios, huid de la fornicación. En 1 Corintios 10 también les dice, huid de la idolatría. En 2 Timoteo 2, 22 le dice a Timoteo, huye también de las pasiones juveniles. Es cierto que a veces el creyente debe estar firme, y eso es lo que debe hacer. Por ejemplo, en Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo, y huirá, él huirá de nosotros. Pero a veces huir, apartarse, es absolutamente necesario. ¿Y de qué cosas le dice Pablo que tendría que huir Timoteo? Bueno, si vemos el contexto, es de las enseñanzas erróneas, de las cuales hablamos antes, de las disputas que ocasionan esas enseñanzas erróneas y de la avaricia que despiertan. Y me voy a referir a esto último sobre todo. Hay una relación estrecha, muy estrecha, entre la falsa doctrina y la codicia, la avaricia. Ustedes saben que existe lo que se llama el evangelio de la prosperidad. No es sino una patraña que usa la Biblia como excusa para apoyar conceptos absolutamente erróneos, como por ejemplo, si le das a Dios, Él te va a dar más. O si eres un hijo del rey, debes vivir como un rey. O si le das a Dios el diezmo, Dios te va a multiplicar y te va a progresar y te va a dar todo aquello que estás necesitando. Y además dicen, si no tienes lo que puedes tener, es porque no tienes fe. Todo esto carece de apoyo bíblico serio. No hay nada en la Biblia que lo enseñe. Pero bueno, está de moda. Y si bien no es cierto que la pobreza esté ligada necesariamente a la condición de cristiano, tampoco lo es que un cristiano no puede ser pobre. El que escribía estas palabras, Pablo, estaba preso en una cárcel, sin más sustento que el que llegaba de las ofrendas de los hermanos. Y sin embargo, le dice, he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado, dice Pablo, como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y agrega ese versículo que conocemos tan bien y que lo hacemos nuestro tantas veces y debería ser real en cualquier momento de nuestra vida, aún en los momentos de mayor necesidad. Y lo digo con mucha consideración y respeto por hermanos que están pasando por gran necesidad en esta hora. Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo. Pablo fue pobre. El Señor también fue pobre. Y durante la historia bíblica y no bíblica, muchos creyentes fueron pobres. Así que nada de esto puede justificar esta doctrina errónea del Evangelio de la Prosperidad. Dios nos guarde de abrazar enseñanzas erróneas fuera de la sana y santa doctrina de la palabra de Dios. Disputas que no edifican, sino que acarrean desorden y grietas entre el pueblo de Dios y sobre todo de la avaricia, que no es otra cosa que idolatría, contraria a la voluntad del Señor. Huye. Segunda cosa es sigue. Dice el versículo 11, sigue y agrega varias cosas, la justicia, etc. La palabra sigue indica alguien que va detrás tratando de alcanzar alguna cosa o alguna persona. Es como si dijéramos, va corriendo tras algo. Podríamos también decir, seguir en este caso es perseguir. Así que es la actitud realmente del creyente que afanosamente procura alcanzar un objetivo. Sigue. Ahora, en nuestro pasaje, Pablo le dice qué cosas Timoteo y por supuesto cada uno de nosotros debería seguir. Y hay 6 cosas que menciona. En primer lugar, habla de la justicia. ¿Qué es la justicia? La justicia es la rectitud de la vida, es la integridad personal. ¿Qué palabra? Integridad. Alguien que no tiene fisuras, que es irreprensible,
que nadie tiene que señalarle con el dedo en su vida secular o familiar o espiritual, que vive de acuerdo a los principios cristianos. Ya que hemos sido declarados justos, revestidos con la justicia de Cristo, ahora debemos vivir la justicia. La segunda cosa es la piedad. Significa una vida de santidad y de temor de Dios. ¿Qué es el temor de Dios? El temor de Dios no es el temor a Dios. El temor de Dios es el temor a ofenderle, a entristecer el Espíritu Santo con nuestros pecados o con nuestra vida de liviandad espiritual. John Wesley dijo una vez: quiero tener hombres que solamente teman a Dios y al pecado. Teman a Dios y teman al pecado. ¿Tememos al pecado? Así que piedad es la virtud que demuestran aquellos que viven cerca del Señor, en comunión estrecha con Él y, por supuesto, lejos del pecado. Tercer lugar, dice la fe. Sigue la fe. Tal vez mejor que fe, en el sentido de la confianza hacia Dios, es la fidelidad. Sigue la fidelidad al Señor, a su palabra, a sus demandas, a su servicio. ¿Qué requiere Dios de los siervos suyos, de los hombres de Dios, de las mujeres de Dios? Que cada uno sea hallado fiel. Al final, hermanos, aquello por lo cual vamos a ser juzgados un día, no va a ser por nuestra salvación, porque Dios ya nos salvó, sino por nuestra fidelidad a Él. Dios no necesita hombres y mujeres brillantes, con capacidades espectaculares, con dones espectaculares, con ministerios súper destacados. Dios necesita hombres y mujeres fieles. Eso es lo que necesita. Dice también, sigue el amor. Y la palabra amor acá es la palabra que conocemos bien como el amor desinteresado, el de la entrega total, incondicional, que ama aun cuando no es correspondido. Es el amor de Dios, el amor de Cristo, ese amor del Espíritu Santo que derramó en nuestros corazones. Y ese es el amor que Dios espera de cada uno de nosotros. El amor que ama a pesar de no ser amado. El amor que cubre todas las faltas. Ahora, hermanos, cuesta amar así. Hay que perseguir este amor. Y hay que decidir con el poder del Señor por su Espíritu amar con esta clase de amor. Sería muy interesante abundar en estos temas, qué precioso, pero tenemos que seguir. Sigue la paciencia, dice luego. Y en este caso significa, lo que indica esta palabra, porque hay al menos dos conceptos de paciencia, pero lo que indica esta palabra es aquel carácter que soporta todas las cosas sin rendirse, que lo hace atravesando las pruebas con la esperanza y con el apoyo en las fuerzas que da el Señor. Y esto sin quejas, esto sin lamentos, sin una mera resignación por lo que nos ocurre, sino entendiendo que todo lo que viene de parte del Señor y el Señor lo permite para nuestro bien. Es la actitud de avanzar aún en tiempos difíciles. Y fíjese, hermano, que las pruebas son excelentes maestras de la paciencia. Así lo dice Santiago. Dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Bueno, y finalmente dice, sigue la mansedumbre. ¿Qué es la mansedumbre? La mansedumbre es la condición de aquel que, siendo humilde de corazón, responde con suavidad de sentimientos, que es gentil en el trato de los demás. No áspero, no malas contestaciones, no prepotencia, no excesivo personalismo, queriendo imponer siempre su voluntad por sobre la de los demás, creyéndose insuperable. Es manso no porque le falte carácter,
sino porque ejerce un dominio propio que no es sino un fruto del Espíritu Santo cuando gobierna la vida, la mente del creyente. Así que mansedumbre es poder bajo control. Mansedumbre es la virtud que conduce a la sumisión a la voluntad de Dios. Fíjese que en la Biblia habla solamente de dos personas que son mansas. Habla de Moisés y de Jesús. Aprendamos de ellos la mansedumbre que nos hace falta. Bueno, tenemos que tener en cuenta estos objetivos para perseguirlos y alcanzarlos. Justicia, piedad, fidelidad, amor, paciencia y mansedumbre. Ahora, hermano, esto no será de un día para otro. El cambio no será de un día para otro en nuestra vida. Pero es bueno pedirle al Señor, Señor, ayúdame a alcanzar esta forma de ser para vivir en estos tiempos difíciles demostrando un carácter y una conducta conforme a esa condición de hombre de Dios, de mujer de Dios. Huye, sigue, tercera cosa, pelea. Pablo dice, pelea la buena batalla de la fe. Probablemente en la mente del apóstol Pablo no esté un combate militar, sino una contienda deportiva. Pablo utiliza muchas veces en sus epístolas este asunto de las contiendas deportivas. Estaba acostumbrado a eso porque en Grecia, los Juegos Olímpicos, en Corinto, los Juegos Sísmicos, era muy común en aquel tiempo, así que los creyentes lo entendían bien. Es una carrera, una lucha deportiva o un combate boxeo, probablemente esto último, a los que Pablo hace referencia en este lugar, como en otros lugares también de sus epístolas. Fíjense que en aquellos momentos, en aquella época, la lucha, o mejor el boxeo, no era como ahora, que bueno, por más que sea bastante brutal, en cierta forma preserva la vida de los contendientes. Aquel entonces era prácticamente una lucha a muerte. Según dicen los historiadores, los guantes de boxeo eran hechos de cuero y tenían trozos de hierro dentro. Así que muchas veces los golpes hacían hasta saltar los ojos del contrincante. Así eran las luchas. Aún peores, fíjese que los combates de eso que ahora se conoce como el full contact, que a mi juicio son absolutamente inhumanos. Totalmente inhumanos. Así que pelear se mencionaba como una palabra, que era la palabra agona. Eso es pelea, agona. De ahí viene nuestra palabra agonía. Así que eso era una verdadera agonía en todo el sentido de la palabra. Pero lo importante no es de lo que se trate, sino de la actitud. Esa palabra pelea en las contiendas deportivas nos hace pensar, usted lo habrá visto seguramente, la ansiedad, la angustia, la concentración de los atletas antes de la competición. Se les ve con los rostros tensos, con la musculatura contraída, con la mirada introspectiva o mirando en la meta, como preparándose mental y físicamente para la contienda. Y luego la adrenalina descargada al máximo, la lucha por vencer, por llegar a la meta, por estar encima de sus adversarios, etc. Es cierto que nosotros tenemos una lucha en nuestra vida cristiana. Dice la Escritura que no es contra sangre y carne, es decir, no es contra personas, contra hombres, y menos contra hermanos, contra los hermanos en la fe, sino contra el diablo y sus ángeles, contra los demonios. También tenemos una lucha contra nuestro enemigo interno, que es nuestra carne. Es un conflicto muy, muy intenso, porque luchamos contra nuestra naturaleza caída, contra sus tendencias que siempre son, y lo digo para mí el primero, siempre son hacia el pecado. Y también tenemos una lucha contra nuestro enemigo externo, que es el mundo y sus atractivos. Atractivos que anestesian a las personas. Pero Pablo, probablemente dijimos, piensa en los juegos deportivos, le dice así a Timoteo, pelea la buena batalla de la fe. En otras palabras, agoniza la buena batalla de la fe. Es la misma palabra que Pablo utiliza en 2 Timoteo el capítulo 4 y verso 7, donde dice, haciendo un balance de su vida
muy próxima ya al martirio, le dice, he peleado, recuerda, la buena batalla. He agonizado la buena batalla. Y Pablo agrega ahí, he vencido porque he guardado la fe. Por eso le dice a Timoteo, agoniza la buena batalla de la fe. ¿A qué fe se refiere Pablo en este versículo de 1 Timoteo 6:12? Y allí en 2 Timoteo 4:7, a la doctrina que Dios le había encomendado. Esa es la fe. Fe es confianza en Dios, sin duda. Fe es fidelidad, como ya vimos, pero fe también es doctrina, es la misma palabra en la Biblia. Ese cuerpo de doctrina, ese conjunto de verdades que Dios ha confiado a la iglesia y a cada creyente y que no fue dada para guardar, para mantener, para enseñar y para cumplir, para obedecer en nuestra vida. Ahora, déjeme hacer una pregunta, querido hermano. ¿Nos estamos alimentando de la palabra de Dios? ¿Estamos leyendo diariamente la palabra de Dios? ¿Estudiando la palabra de Dios? ¿Dedicamos tiempo a aprender los principios de doctrina que tenemos en este santo libro y que el Señor nos ha encomendado para que sean fundamento de nuestra vida, motivación de nuestro ministerio y de nuestro carácter y conducta ante el Señor y los demás? Si no estamos permanentemente en contacto con la palabra de Dios, estamos en serio peligro. Y mire, alguien dijo que un creyente está en peligro cuando no sabe que está en peligro. ¿Te recuerda a Sansón? Sansón, por jugar con el mundo, no sabía que Dios se había apartado de él. Por cierto, Dios no se va a apartar de nosotros, pero nosotros sí podemos apartarnos de Dios y vivir nuestra vida en conformidad tomando la forma del mundo. Peligro de no leer la palabra de Dios. Huye, sigue, pelea. Cuarta cosa, echa mano de la vida eterna. Es una expresión un tanto difícil esta de entender. ¿Qué es echar mano de algo? Bueno, alguna traducción que estuve viendo dice, conquista la vida eterna. Otra dice, no dejes escapar la vida eterna. Otra aún dice así, alcanzarás la vida eterna si eres un buen discípulo de Cristo. ¿Esto es exactamente lo que quiso decir Pablo? Honestamente creo que no, en absoluto. Echar mano de algo no es conquistar algo, ni no dejarlo escapar, ni esperarlo para el futuro. Echar mano significa que está al alcance. Yo echo mano de un libro si quiero acá a la biblioteca porque lo tengo a mano. Está cerca. Y en efecto, la vida eterna, yo no necesito conquistarla porque el Señor Jesús ya la conquistó. Ya sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Echar mano no es esperar recibir la vida eterna como un premio futuro. ¿Por qué? Porque sencillamente ya tengo la vida eterna. Usted tiene la vida eterna. Dice Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, dijo Jesús. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Dice en 6:47 el mismo Señor, el que cree en mí tiene vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? Muchas veces pensamos que la vida eterna es aquella vida sin término, perpetua, que tendremos en el cielo y que un día vamos a disfrutar por la eternidad. Eso es verdad. Pero no es toda la verdad. No es que la vamos a tener recién cuando lleguemos a la presencia del Señor. La vida eterna la tenemos ahora. Así que la vida eterna no es tanto un concepto de extensión, de duración, diríamos, sino de calidad de vida. ¿Qué es la vida eterna? La vida eterna es la vida de Dios, con la cual nos hizo partícipes cuando creímos. Así que la vida eterna es una vida superior, de calidad superior. Es vida abundante. Dijo Jesús en Juan 7:37, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, de su interior brotarán ríos de agua viva. Es la vida espiritual que produce el espíritu de vida, el Espíritu Santo que habita por la fe en nuestros cuerpos, que son sus templos. Lo que pasa es que muchas veces no vivimos esa vida en plenitud, esa vida eterna.
Hace muchos años estábamos en nuestra casa en la costa argentina y nuestro hijo era un niño de, no sé, 8 o 10 años. Estaba pasando sus vacaciones con sus primos y con otros niños de nuestra iglesia que vivían cerca. En este caso, los hijos de Noemí, justamente. Seguramente ellos se tienen que acordar. Un día de pleno sol en verano, pensando en que debían estar jugando en la playa o en el fondo, es decir, al aire libre, les buscamos, estaban en silencio todos, y cuando abrimos la sala, estaban allí, eran unos 10 niños, totalmente oscuras, jugando con los jueguitos electrónicos, la Play. Fue muy gracioso, porque en vez de estar disfrutando del sol, de la playa, de un día radiante, ahí estaban en penumbra total. Por supuesto, se estaban divirtiendo a su modo porque eran niños, obviamente. A veces me parece que muchos de nosotros somos como ellos, los creyentes. En vez de estar disfrutando de esta vida eterna que tenemos en plenitud, estamos viviendo en las sombras, en la oscuridad de una vida raquítica, pobre. Eso no es vivir la vida eterna. Notemos que en el versículo 12, Pablo dice, esta vida eterna a la cual fuiste llamado habiendo dado testimonio. Cuando nosotros nos convertimos, cuando nos bautizamos, hemos dado testimonio de esta vida nueva que nosotros tenemos. Por lo tanto, esta vida es para vivirla. Y para vivirla cada día en plenitud, con toda la plenitud que Dios nos permite a través de la obra del Espíritu Santo. Y si no lo hacemos, un día vamos a lamentar, querido hermano, el tiempo que perdimos por no disfrutar esa vida de Dios. Así que esta expresión de 1 Timoteo, hecha a mano de la vida eterna, significa que, ya que es nuestra, necesitamos asirnos fuertemente de ella y dejar que obre esa vida eterna en nuestra experiencia. Significa disfrutar esta vida eterna con toda su vitalidad y con todo su vigor. Así que anticipemos el cielo en esta vida, porque la vida eterna es gozo y paz en el Espíritu, dice la Biblia. Huir de aquellas cosas que el mundo propone, seguir la justicia, piedad, el amor, la fe, la paciencia, la mansedumbre, pelear la buena batalla de la fe, echar mano de la vida eterna, ¿y qué más? Bueno, finalmente Pablo le dice en el versículo 13, dice, guarda el mandamiento, te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión, delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Notemos que no es un ruego lo que Pablo le da a Timoteo, sino un mandato. Y es ante dos testigos sublimes, como acostumbraban los hebreos, Dios el Padre y Jesucristo el Señor. ¿Y qué le manda Pablo a Timoteo? Y por extensión, obviamente, a cada uno de nosotros, que guardemos el mandamiento. Todo lo que se nos ha mandado, todos los consejos que hemos visto. ¿Cómo debemos hacerlo, hermano, hermana, querida? Sin mácula ni reprensión, es decir, sin mancha ni reproche, con fidelidad, con obediencia, con santidad, con humildad, con limpieza, con dependencia del Señor. ¿Y hasta cuándo? Dice, hasta la aparición, hasta la epifanía, esa es la palabra de Cristo, la manifestación gloriosa del Señor, hasta ese día cuando el Señor venga a buscarnos para llevarnos con Él. Ese día, cuando Dios el Padre determina el regreso de nuestro Salvador para ese sublime encuentro con su iglesia en las nubes. Esa manifestación que mostrará, dice la Escritura, el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. El único que tiene la inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Los últimos versículos del capítulo 6, no podemos estudiarlo todo, ya se nos fue el tiempo, y el cierre de la epístola, en los versículos 17 al 19, Pablo, como es su costumbre, retoma lo dicho en los versículos 6 al 10. Fíjese, les da una recomendación a los ricos de este siglo, dice.
Particularmente creo que se está refiriendo a los cristianos ricos y les exhorta que no sean altivos, que no pongan su esperanza en las riquezas, que hagan bien y sean ricos en buenas obras. Importante para los hermanos que tienen capital, que tienen riquezas. Y finalmente en los versículos 20 y 21, el apóstol Pablo muy cariñosamente le da el último consejo paternal a Timoteo y le dice: oh Timoteo, me encanta esta frase de Pablo tan cercana a él: guarda lo que se te ha encomendado, guárdalo, es un tesoro, es para que no lo dilapides, para que no te olvides, para que lo guardes en el corazón y vivas conforme a eso. Es el mismo consejo que hoy nos deja la palabra del Señor a usted, querido hermano, a usted, querida hermana, y a mí. Guardemos lo que se nos ha encomendado, la vida, la preciosa vida que Dios nos ha dado para vivirla conforme a su voluntad, en obediencia a sus preceptos, en santidad y compromiso de su obra, hasta el día que el Señor nos lleve a su presencia. Que sea así, que volvamos al Señor, que doblemos nuestras rodillas delante del Señor y le pidamos su ayuda para guardar estos preceptos, estos conceptos, estos mandamientos. Que el Señor nos ayude a vivir conforme a lo que su palabra nos dice, leyéndola cada día, orando cada día, confesando nuestras faltas cada día, viviendo la vida eterna cada día. Bueno, que sea así, para la gloria del Señor y nuestra bendición. Amén. No es como yo, aunque se haya hecho hombre y le llame por su nombre. No es como yo, no es como yo, aunque en todo fue tentado. Él es limpio y sin pecado. No es como yo, la pureza y santidad son su color de piel. No es como yo, Él es santo y es perfecto, es sublime y es eterno. No hay comparación. No es como yo, Él trasciende lo que existe y de majestad se viste. No hay comparación. No es como yo, aunque se haya hecho carne y mi hermano él se llame. No es como yo, no es como yo. En el cielo está su trono, su poder lo llena todo. No es como yo, la creación toda rodilla doblará a sus pies. No es como yo, Él es santo y es perfecto, es sublime y es eterno. No hay comparación. No
es como yo, Él trasciende lo que existe y de majestad se viste. No hay comparación. No es como yo, Él es santo y es perfecto, es sublime y es eterno. No hay comparación. No es como yo, Él trasciende lo que existe y de majestad se viste. No hay comparación.